Muy buenos días niños, nuevamente aquí, bienvenido a nuestras clases. Hoy tenemos día 14 de julio, día martes. Estamos aquí iniciando lo que es nuestra clase de ciencias sociales de nuestro tercer parcial. Para ello les pido que elaboren una portada en su cuaderno para el momento que iniciemos nuestro contenido. Les saluda el licenciado Cristian González aquí en nuestro jardín Escuela Harimer en nuestro tercer grado. Es así como nosotros iniciamos el día de hoy nuestra clase de ciencias sociales. Muy alegres y muy contentos de comenzar un día más nuestras actividades. Tenemos como tema los pueblos prehispánicos de Honduras. Lo encontramos en la página 120 y página 123. Es así como comenzamos con los pueblos prehispánicos de Honduras. En la página 120 y a la 123 de nuestro libro de texto. Nos dice en la parte de Exploro: grupos étnicos es el conjunto de personas que en un país o territorio poseen determinadas características raciales, culturales e históricas comunes. ¿Qué grupos étnicos conocemos? Entonces en la parte de ahí, en la línea que nos va a aparecer en la página 120 de la parte de Explore, vamos a escribir aquellos grupos étnicos que conocemos. Si no los conocemos, el día de hoy vamos a conocerlos y aprender un poco acerca de ellos. Iniciamos así nuestro contenido de los grupos étnicos de Honduras. Muy bien. Dice: la historia de América se divide en varias épocas. La más antigua de la prehispánica o precolombina se llama así porque abarca todo lo ocurrido antes de la llegada de los españoles. En esa época Honduras estuvo poblada, además de los mayas, por otros grupos indígenas que tienen gran importancia para entender nuestras raíces. Tenemos así el primer grupo, que se llaman Chortí. Esos grupos tienen diversas formaciones. Recordemos que tienen características raciales, culturales e históricas, rasgos comunes, el mismo tipo de cultura, el mismo tipo de costumbres y tradiciones. Estos grupos se habitan en un determinado lugar. Muy bien, aquí podemos observar en este mapa los 7 grupos étnicos que habitan nuestro país, nuestro territorio. Y podemos observar en la parte de aquí que se encuentran los chortís, en esta parte de aquí los lencas, que llevamos 2, los tolupanes 3, en esta parte de la costa están los garífunas, que tendríamos 4, en esta parte los pech serían 5, en esta área de color amarillo están los tahuacas, y en esta parte de gracias a Dios están los misquitos, en esta parte azul, y podemos ver que hay diversos puntos. Entonces así es como están ubicados lo que vienen siendo nuestras 7 etnias hondureñas. Repetimos, en la parte de aquí se encuentran los chortís, en la parte de aquí están los lencas, aquí encontramos los tolupanes, aquí encontramos a los garífunas, en esta parte de aquí los pech, en esto de color amarillo los tahuacas, y en esta parte están los misquitos. Continuamos, ya que conocemos dónde quedan los chortís, en esta área de aquí en color verde, entonces comenzaremos hablando de ellos. Y nos menciona: chortís, muchos investigadores coinciden en que son descendientes de los mayas. Es posible que estuvieran emparentados con los chontales de Tabasco o los chontales de Chiapas, México, porque hablan el idioma chol. Actualmente hablan español, al igual que otros pueblos. La población chortí disminuyó en el siglo XVI,
como consecuencia de la colonización española. La comunidad chortí está ubicada en su mayor parte en Guatemala, en los departamentos de Chiquimula y Zacapa. En Honduras se localizan en los municipios de Copán Ruinas y Santa Rita, departamento de Copán, así como en el antiguo Ocotepeque, Nuevo Ocotepeque y Senceti, en el departamento de Ocotepeque. La actividad económica fundamental de los chortís es la agricultura de subsistencia basada en el cultivo de granos básicos como el maíz, el frijol y calabaza. Su cultura musical se manifiesta mediante una serie de instrumentos como el pito, el chinchín, la sonaja y el cuerno. La danza más representativa es el baile de los gigantes. Su artesanía es muy característica de la región e incluye la elaboración de matates. Artesanías es muy característica de la región e incluye la elaboración de matates, petates, escobas y canastas, los cuales son comercializados en los mercados regionales de Copán. Hablaremos así también de los lencas. Era el pueblo prehispánico más numeroso. Habitaron el occidente de Honduras y parte de El Salvador. Estaban distribuidos en 4 grupos. Estos eran Serquín, Care, Lenca y Potro. El territorio de cada grupo estaba al mando de un cacique. Durante la conquista, los lencas opusieron resistencia frente a los conquistadores por más de 20 años, mucho tiempo. El cacique Lempira comandó la rebelión de los lencas. Había guerras frecuentes entre los señoríos, pero establecían pactos temporales de paz. De esas costumbres proviene la tradición del baile del huancasco. Actualmente habitan en el departamento de Intibucá, La Paz, Lempira, Comayagua y el sur de Santa Bárbara, centro y sur del departamento de Francisco Morazán y el departamento de Valle. Los lencas representan una etnia a punto de desaparecer debido a la pérdida de su lengua y a la práctica de algunas creencias ancestrales. La actividad productiva de los lencas se basa en la agricultura de menor escala. Cultivaban maíz, frijol, papa, camote, árboles frutales, calabazas y hortalizas. También trabajan como asalariados en fincas de café. Hablaremos de los tolupanes. También son conocidos como jicaques o sicaques. Forman una de las etnias más antiguas. Habitaron al este del río Ulúa en la época prehispánica. Eran cazadores y recolectores. Al huir de los conquistadores, se dirigieron a las montañas de Lloro y Francisco Morazán. En la actualidad, los tolupanes han adoptado la cultura dejada por los españoles. Solo las tribus que residen en la montaña de la Flor han conservado gran parte de sus costumbres y tradiciones, como su idioma o el traje tradicional llamado balandrán. Sus actividades productivas son el cultivo de granos básicos, maíz y frijol, tabaco y café, la producción de miel de abeja, la práctica de la pesca y caza, a menor escala, la plantación de calabaza, papas, otros tubérculos y la siembra de árboles frutales, como naranjos, mangos y aguacate. También tenemos a los pech. Los pech, conocidos también como payas, aún no se conoce su exactitud, su procedencia. De acuerdo con algunas investigaciones, se ha estimado que son descendientes de los chibchas, quienes a su vez provenían de América del Sur. Habitaron entre Caratasca y el Cabo de Gracias a Dios. Actualmente habitan en el interior de la biosfera del río Plátano, en la Mosquitia y en algunas aldeas del occidente del departamento de Olancho y Copán. Durante la época prehispánica, sus actividades eran
principalmente la caza y la pesca. Casi no desarrollaron la agricultura porque eran nómadas, quiere decir que andaban de un lugar a otro. Los Pesh actuales conservan la mayor parte de sus costumbres, en especial su respeto por la naturaleza. Los ancianos y los curanderos son muy respetados. Se dice que los curanderos saben cómo curar a quien ha sido mordido por la mortal serpiente barba amarilla. Su base económica se sustenta en la producción de subsistencia en el cultivo de yuca, maíz y frijol, en la práctica de caza y pesca, en extracción de resina de árboles, liquidámbar, en la producción artesanal y el lavado de oro. También tenemos a los toquehuas. Habitaron en la región de Omoa, en la costa norte de Honduras. Se cree que ocuparon el territorio que abarca desde Santo Tomás, cerca de Puertos Barrios de Guatemala, hasta el actual Puerto Caballo, en Honduras, un poco al oeste de la desembocadura del río Chamelecón. Eran descendientes de los choles de México, por eso el idioma que hablan era el manchechol. También tenemos a los nahuas. Se establecieron en la parte de la región sur y centro del país. Eran grupos que provenían de varias regiones de México. La presencia e influencia náhuatl es evidente especialmente en el idioma. Muchas palabras de origen náhuatl son utilizadas en la actualidad, por ejemplo, Camaligua, Comayagua, lugar de los comales, Usulapa, o Soyam San Pedro Sula, lugar de cordinenses. Actualmente su población se ubica en el departamento de Olancho, en los municipios de Catacamas, Guata, Jano y Hualaco. Esta población se dedica al cultivo de maíz, frijol, pequeños cultivos de arroz y yuca, así como la crianza de animales domésticos. Sus comidas y bebidas típicas son hechas a base de derivados del maíz. También tenemos a los tahuacas. Son más conocidos como sumos. Habitaron la parte interior de la Mosquitia y las riberas del río Patuca, en el departamento de Gracias a Dios y parte de Olancho. Las comunidades sumos actuales residen en las zonas selváticas muy aislados. El río Patuca es la única vía de comunicación que utiliza el hipante, una especie de canoa, como medio de transporte. No cuentan con servicios básicos. Entre sus actividades principales está la agricultura de subsistencia, basada en el cultivo de yuca y otros tubérculos, como plátanos, maíz, frijol, arroz y cacao. De igual manera, practican la caza y la pesca y elaboran productos artesanales. También crían ganado vacuno y porcino en menor escala. Las viviendas tahuacas son sencillas, pues usan recursos como bambú, madera y hojas para el techo. Así tenemos ahora la parte de aplico y nos dice: vamos a pintar unos cuadros que nos aparecen en la página 123, en los cuales nos mencionan los nombres de los pueblos indígenas que pertenecen a Honduras. Los pipiles, ellos no los vamos a colorear. Tenemos los lencas, eso sí lo vamos a colorear. Entonces coloreamos donde dice el cuadro de los lencas, en la actividad 1. Los chortís, también coloreemos a los chortís. Tenemos los sumos, también coloreemos a los sumos, que son los tahuacas. Cheroquis, esos no los vamos a colorear. Los chipchas tampoco los vamos a colorear. Los nahuas sí los vamos a colorear. Colorelos, los puede colorear del color que a usted más le guste. Tenemos también los tulupanes, también coloreemos a los tulupanes. Y los pesh, por supuesto, coloreemos los pesh. Entonces repitamos, ¿cuáles son las etnias que hemos pintado? Los lencas, chortís, sumos, nahuas, tolupanes y pesh. Muy bien.
Las etnias en Honduras logran sobrevivir y desarrollarse debido a las características físicas del territorio, tales como los ríos caudalosos, las costas, tierras fértiles y abundante vegetación. Recordemos eso. Después nos dice, encuentra en la sopa de letras las actividades relacionadas con esas características del territorio y escríbalas. ¿Cuáles son esas? Vamos a buscar la primera palabra, que es casa. Muy bien, búsquela y la encierra. También vamos a buscar recolección. Muy bien, espero que lo encuentres. También vamos a buscar pesca, comercio y agricultura. Esas son las 5 palabras que usted va a buscar en esa sopa de letras. También nos dice, la cultura de los pueblos indígenas se pierde cada día un poco más. ¿Qué puede hacer usted para rescatar esos valores culturales? Primeramente es respetar nuestras culturas y nuestras tradiciones, empoderarnos de ellas, porque lo que nosotros hacemos es que nos apropiamos de culturas que son extranjeras y las de nosotros las dejamos por fuera. Entonces no, tenemos que empoderarnos de nuestra cultura nacional. Tenemos el ejercicio 4 donde nos menciona, escribe una B si el enunciado es verdadero y una F si es falso. El primero me dice, ¿los tolupanes también son conocidos como sicaques? Verdadero, muy bien. ¿Los olmecas son un grupo étnico de Honduras? Falso, no son de Honduras. El náhuatl es el idioma hablado por los antiguos nahuas. Verdadero, muy bien. ¿Los tahuacas son conocidos como sumos? Verdadero. ¿Los chortís son descendientes de los esquimales? Falso, no son descendientes de los esquimales. Muy bien, así tenemos nuestro siguiente tema, y es la llegada de los españoles a Honduras. Eso lo encontramos en la página 124 y página 125 de nuestro libro de texto. La llegada de los españoles a Honduras. Tenemos en la página 124 donde nos dice Explore. Investigue qué se celebra el 12 de octubre. Recordemos que el 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América. También se conoce a esa celebración como el Día de la Raza. Entonces ese es el dato importante de lo que nosotros celebramos el 12 de octubre. Lo repito, el 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América. También se conoce a esa celebración como el Día de la Raza. Muy bien. Tenemos ahora un contenido y lo vamos a conocer. Los motivos por los que España patrocinó los viajes exploratorios de Cristóbal Colón eran principalmente económicos. A España le interesaba mucho abrir nuevas rutas marítimas para sus viajes comerciales. Al darse cuenta de que se había descubierto nuevas tierras, el interés español fue mayor aún. Las riquezas de los nuevos territorios eran desconocidas, pero se suponía que eran muy grandes, a juzgar por lo encontrado en los primeros viajes, así que era necesario enviar nuevas misiones, ya no solo para descubrir, sino también para conquistar y apropiarse de la nueva tierra en nombre de la corona española. El 3 de agosto de 1492, Colón salió de España con unos 90 marineros y al mando de 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Navegaron más de 2 meses y la tripulación estaba preocupada, pero finalmente, el 12 de octubre, llegaron a tierra firme. Creyeron que habían llegado a Asia, pero en realidad estaban frente a la isla Guanay, en el Mar Caribe, que Colón nombró como San Salvador. Colón regresó a España y en los siguientes años realizó otros 3 viajes de exploración, pero nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Después de amargo final de su tercer viaje en 1500, fue apresado en la Española junto a sus hermanos y llevado de vuelta a España.
Cristóbal Colón había perdido su prestigio y sus poderes. Fue dejado en libertad por orden de los reyes católicos de España. No obstante, 2 años después y con 51 años de edad, Colón emprendió su cuarto y último viaje para la corona española. Salió del puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1502. Sus instrucciones eran descubrir más tierras y buscar un paso a las codiciadas islas de las Especias. También tenía la prohibición de desembarcar en la Española, lo cual le traería dificultad. Después de sortear temibles tormentas en alta mar y varios problemas con su barco, el 30 de julio de 1502, Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanaja, a la que bautizó como Isla de Pinos, porque estaba cubierta principalmente por esta clase de árboles. Continuó el viaje y el 14 de agosto de ese año arribó a tierra firme centroamericana, en el lugar que bautizó como Punta Caxinas, que actualmente se llama Punta Castilla, en la bahía de Trujillo, departamento de Colón. Ese día se ofició la primera misa en territorio hondureño. El descubrimiento de América favoreció especialmente a España, Inglaterra y Portugal, naciones que extendieron su dominio político, económico y religioso. En cambio, los pueblos indígenas americanos se vieron obligados a modificar sus costumbres y forma de vida. Cuando los españoles llegaron a Honduras, encontraron distintos pueblos indígenas. Estos tenían una cultura diferente a la de los europeos. Los indígenas cultivaban maíz, hablaban idiomas diferentes, contaban con su propia organización social, sus propias costumbres y tradiciones, como adorar a los elementos de la naturaleza, rendirles cultos a diferentes dioses y realizar ceremonias religiosas distintas a la de los europeos, ya que ellos eran politeístas. Politeístas quiere decir que adoraban a una diversa cantidad de dioses, no solamente a uno, como lo hacemos en la actualidad. Ahora en la parte de aplico nos dice, escribe una B si los enunciados son verdaderos o una F si son falsos. Nos menciona, el 3 de agosto de 1492, Colón salió de España con unos 90 marineros, verdadero. El 30 de junio de 1502, Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanaja, falso, no llegó en ese año a la isla de Guanaja. La Pinta, la Niña y la Santa María eran los nombres de las carabelas de Cristóbal Colón, verdadero. El descubrimiento de América favoreció especialmente a Honduras, Guatemala y El Salvador, falso. Recordemos que no nos benefició a nosotros, sino que benefició a las colonias españolas. Número 2. Observe las imágenes y circule las invasiones que permitieron que se realizaran las expediciones. En la primera observamos un barco. Recordemos que los españoles llegaron en barcos, entonces esa la vamos a encerrar en un círculo. Muy bien. Tenemos el siguiente, que es un telescopio. Ese telescopio le ayudaba a poder observar desde el barco hacia donde se encontraba el horizonte y poder encontrar tierra firme. Entonces también lo vamos a encerrar. El siguiente es un microscopio, el que está en color amarillo. Ese no lo vamos a encerrar. Recordemos que el microscopio no nos ayuda a poder determinar eso. Y por último tenemos un mapa. Entonces el mapa sí lo vamos a encerrar porque es el que le ayudaba a ellos a poder guiarse sobre el mar. Y esto ha sido todo en nuestras asignaciones de ciencias sociales. Pero antes de ello les voy a dictar unas preguntas, así que busquen cuaderno de ciencias sociales, su lápiz, porque les voy a dictar unas preguntas. Estas preguntas usted las va a buscar en su contenido.
Muy bien. Vamos a empezar. Y tenemos de la página 120 a la página 123. Les voy a dictar 4 preguntas de ese contenido. La primera pregunta es: ¿cuál es la época más antigua de la historia de América? ¿Cuál es la época de la historia más antigua de América? Sería nuestra primera pregunta. Segunda pregunta: ¿cuál era la actividad fundamental de los Chortís? Esa sería nuestra segunda pregunta. Tercera pregunta: durante la época prehispánica, ¿cuál eran las actividades principales de los Pesh? Tenemos nuestra tercera pregunta. Durante la época prehispánica, ¿cuál era la principal actividad de los Pesh? Tenemos la cuarta pregunta. ¿Dónde se ubica actualmente la población de los nahuas? ¿Dónde se ubica actualmente la población de los nahuas? Muy bien. Ahora les voy a dictar 4 preguntas de la llegada de los españoles a Honduras, de la página 124 a la página 125. 4 preguntas. Iniciamos. La primera: ¿qué sucedió el 3 de agosto de 1492? ¿Qué sucedió el 3 de agosto de 1492? Muy bien. Segunda pregunta: el descubrimiento de América, ¿a quién favorece especialmente? Sería nuestra segunda pregunta. El descubrimiento de América, ¿a quién favorece especialmente? Tercera pregunta. ¿Listos para la tercera pregunta? Cuando los españoles llegaron a Honduras, ¿qué encontraron? Cuando los españoles llegaron a Honduras, ¿qué encontraron? Esa sería nuestra tercera pregunta. Y nuestra cuarta y última pregunta: las riquezas de los nuevos territorios eran desconocidas, pero ¿qué se suponía? La cuarta pregunta: la riqueza de los nuevos territorios era desconocida, pero ¿qué se suponía? Y así tenemos nuestras 8 preguntas. 4 preguntas de nuestro primer tema y 4 preguntas de nuestro segundo tema. Ya que no vamos a copiar contenido, sino que vamos a resolver esas 8 preguntas que les acabo de dictar. Asignaciones: contestar el libro de texto de la página 120 a la página 125. Copiar el contenido que yo les he dicho, que en este caso serían las 8 preguntas que yo les dicté. Van a enviar una foto clara y legible, tanto del libro contestado como del cuaderno con sus 8 preguntas, 4 del primer contenido y 4 del segundo contenido. Tiene tiempo de enviar sus asignaciones hasta el 20 de julio a las 6 de la tarde noche. Se despide de ustedes el licenciado Cristian González, deseándoles muchas gracias, enviándoles un muy fuerte abrazo y esperando se encuentren muy bien en sus casas. Nos despedimos.